Buenos días, hermanos, bienvenidos en este día del Señor, donde nos reunimos para adorar su nombre. Vamos a iniciar este tiempo de estudio bíblico de nuestra escuela, poniendo el tiempo en las manos del Señor. Así que oremos, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu gracia, Padre, para nuestra vida. Ponemos en tus manos este tiempo de estudio, Señor, para que tú puedas hablar a nuestro corazón de la manera en que debemos, Señor, acercarnos a las Escrituras para ser transformados, Señor, pero también como el manual de vida que nos has dado para poder instruir a nuestros hijos en el conocimiento de la verdad, como dice tu Escritura, que es para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de presentar todo hombre perfecto delante de Dios, Señor. Así que, Padre, rogamos para que tu Espíritu esté presente y pueda aplicar la palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, hermanos, anteriormente estuvimos viendo el tema acerca de la acción que tiene la palabra de Dios en cuanto a redarguirnos de nuestro pecado. Estuvimos viendo en la clase anterior ese poder de la palabra para poder hacer sentir el peso de nuestro pecado, redarguyéndonos. Qué importante esa función para que toda persona se dé cuenta de su estado espiritual y la necesidad de poder arrepentirse delante de Dios para perdón de sus pecados. En esta mañana vamos a ver el tema conviviendo con las Escrituras, un tema que también va ligado a la función de la palabra de Dios en cuanto a instruir, en cuanto a redarguir, pero el proceso no acaba con redarguir, porque no podemos dejar en ese estado a las personas simplemente con el sentimiento de juicio y de culpabilidad delante de Dios. También las Escrituras nos han sido dadas con el motivo de corregirnos, de instruirnos, y esta corrección tiene que ver con ese proceso que nos lleva a la santificación para estar como un obrero aprobado delante de nuestro Dios. Así que vamos a ver de qué trata corrigiendo con las Escrituras. El pasaje lo encontramos en Proverbios, capítulo 29, verso 17, un pasaje muy conocido, que se han escrito muchos libros acerca de la manera en cómo debemos instruir nuestros hijos. Proverbios 29, 17 nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Así que el pasaje nos muestra también los beneficios que obtenemos cuando nosotros instruimos y corregimos a nuestros hijos. Nos agrega ahí que a causa de corrección de nuestros hijos, esto nos traerá descanso a nosotros como padres y dará alegría a el alma. Ahora, estamos llegando a esta tercera etapa en este proceso divino de transformación en nuestros niños por medio de su palabra, la corrección. Dijimos anteriormente que no podemos dejar en ese estado a nuestros hijos en el sentido de simplemente hacerles ver la pecaminosidad del quebrantamiento a la ley de Dios, sino que nuestros hijos necesitan la corrección de vida, y esto solamente lo encontramos en la palabra de Dios. Esta corrección no está basada según nuestros pensamientos o según nuestra manera de cómo creemos deben de corregir nuestros padres. En nuestra cultura, en nuestros países latinos, somos muy afectivos y muchas veces traemos ese tipo de enseñanza que heredamos de nuestros padres en la manera de corregir a los hijos. Y muchas veces eso influencia nuestra vida y recordamos y decimos: mi abuela sí decía que se debía corregir a los hijos. Pero ciertamente, aunque algunas cosas
fueron beneficiosas, pero no contenían la verdad escritural de la palabra de Dios con la cual nuestros hijos no solamente serán corregidos en cosas externas, sino sobre todo en su vida interna, en la parte espiritual del ser. Así que qué importante es la corrección en la manera de que instruimos a nuestros hijos. La Biblia no solo tiene poder para redarguir, porque esa es una de las funciones que encontramos en 2 Timoteo 3:16, sino que también tiene el poder de corregir. Así que no solo se puede diagnosticar nuestros trastornos espirituales. No solamente, hermanos, debemos diagnosticar el problema espiritual en nuestros hijos. Es por eso que esta frase, este párrafo, nos dice que no solo debemos diagnosticar los trastornos espirituales, sino también eliminar tumores malignos y sacar del corazón los vestigios y enredos de la corrupción. Note usted ahí que este asunto trata con aspectos internos en la vida de las personas. Todas las personas, desde Adán, estamos en este estado de separación delante de Dios y todos los seres humanos vienen en corrupción, por lo cual todos estos diagnósticos están ligados a esa parte inherente de la naturaleza pecaminosa en Adán y son como tumores malignos, el estado del hombre separado de Dios, alejado de la vida de Dios, se le compara con estos tumores malignos, como que el pecado es un cáncer que mata a las personas si no se les advierte, si no se les instruye, si no se les redarguye con la palabra, si no se les corrige en base a la palabra de Dios. Y lo que hace la palabra de Dios es sacar del corazón los vestigios y enredos de la corrupción, cambiando esa naturaleza caída en Adán e impartiendo una nueva naturaleza a través de la obra de Cristo. Ese es el poder eficaz de la palabra de Dios en cuanto a la tarea de la corrección para con nuestros hijos. Y esta palabra, hermanos, corrección, en griego es epanortosis. ¿Qué significa esta palabra en el original en griego? Pues significa poner algo de pie o ponerlo de pie otra vez. Podríamos decir volver a poner de pie. Es lo que significa en el original esta palabra epanortosis, donde encontramos la traducción para corrección. Significa poner en algo de pie. Y esto lo vemos cotidianamente cuando nuestros hijos, en acciones naturales, ellos se caen y se golpean y se rascan, y viene uno de padre y lo levanta y lo pone de pie de nuevo. Mi esposa a veces usa esas acciones para enseñarle cosas, y le dice, así es la vida, nos vamos a caer muchas veces, pero tenemos que levantarnos con la ayuda del Señor. Y eso es lo que significa esta palabra en el original, es poner algo de pie o volverlo a poner de pie otra vez. Volver a poner de pie, que es lo que hace la corrección de la Escritura en nosotros como pecadores. Esto es usar las Escrituras no solo para exponer el pecado de nuestros hijos, porque si solamente lo dejamos en ese estado de que ellos se dan cuenta que han fallado y han desobedecido a Dios y a nuestros padres, y los dejamos simplemente con esto, ellos quedarán con el sentimiento de la acusación y de la culpabilidad. Dejarlos así es dejarlos en un estado también de peligro, de condenación. Muchas veces, como padres, podemos caer en ese error de simplemente señalar
el pecado que ellos cometen, pero no da la medicina para que ellos puedan sanar estas heridas profundas que deja la desobediencia. Así que al usar la escritura y enseñarles a nuestros hijos que cada acción que cometen, que cada quebrantamiento de la ley de Dios es una violación a sus preceptos y por lo tanto una desobediencia flagrante delante de Dios y de sus padres. Pero necesitamos también llevarlos a reconocer su pecaminosidad y saber que Dios es justo y fiel para perdonar a aquellos que se acercan con un corazón contrito y humillado. Estas palabras que muchas veces salen de manera prematura del labio de los padres, al decir, muchacho, deja de hacer eso, ¿cuántas veces te he dicho? Sabes que es malo, ¿por qué desobedeces a Dios? ¿Por qué me desobedeces? Pero se hace de una manera a la ligera, sin contemplar las implicaciones o los mandamientos que el Señor ha dado a los padres para instruir a los hijos. No se trata de dejarlos en ese estado, sino volverlos a poner otra vez sobre sus pies. Y eso lo hacemos a través del Evangelio, enseñándoles que si ciertamente el hombre peca delante de Dios, si viene delante de Él en arrepentimiento, con tristeza por su pecado, Él le perdonará y lo levantará nuevamente sobre sus pies. Hermanos, corregir algo es rectificar algo que ha sido torcido, hacer recto lo que está torcido, esa es la corrección. Y al igual que esta palabra amonestar, la corrección presupone la existencia de algún problema que necesita ser enderezado. La Biblia es útil para enderezar lo que está mal en la vida de su hijo. No son nuestras palabras, no son aquellas cosas que heredamos como educación de nuestros padres, aunque muchas de las cosas son beneficiosas, pero no contienen la sabiduría y el poder que ha sido revelado en la Escritura con inspiración de la boca misma de Dios. Así que puede haber muchas maneras. Los psicólogos y todos los especialistas en sus profesiones han escrito incluso libros para poder abordar los problemas de los hijos y de las personas. Pero solo la Escritura tiene el poder de llegar a la médula del problema del ser humano, la raíz del pecado, para poder cortar de raíz esa maldad que es inherente a todos los seres humanos. Hacerlo de otra manera, hermanos, solamente va a durar un tiempo, pero será infructuoso. Así que la Biblia es útil para enderezar lo que está mal en la vida de su hijo. Y este recordatorio de saber que todos los niños, desde que nacen, de hecho, desde que están en el vientre de su madre, el salmista David decía que él había sido concebido en pecado, no por el hecho de que su mamá hubiese adulterado o fornicado, sino por la razón que su condición está conectada en Adán desde la caída, y todo ser humano está conectado con Adán en esa naturaleza. Así que no existen angelitos cuando nacen, por hermosos que se vean, ya traen la naturaleza caída en Adán, por lo cual estos niños desde pequeños necesitarán la instrucción, la amonestación con la palabra de Dios. Así que todo ser humano viene con esta naturaleza caída en Adán, por lo cual todas las manifestaciones rebeldes son parte inherente en la vida de los niños. Aquí no se trata de personalidades. Aquí no se trata, que este niño es tímido y el otro es fuego, como se dice muchas veces.
Todos los niños vienen en ese estado y con estas manifestaciones rebeldes, así que no podemos compararlos unos con otros. Lo cual estas manifestaciones rebeldes son parte inherente de la vida de los niños, y es por esa razón que ellos necesitan la instrucción, la corrección, y solo las Escrituras pueden levantarlo y ponerlo de nuevo en el camino correcto. No hacerlo, hermanos, es condenar a nuestros hijos a la deriva y tomar sus propios caminos, y estos caminos sabemos que llevan a la destrucción. Y esto lo vemos frecuentemente en nuestros noticieros. La mayoría de jóvenes que han sido asesinados por causa de andar en el mal camino, en las drogas, haciendo una vida desordenada. Y se pregunta qué pasó con estos jóvenes. Y vemos a los padres llorando sobre el ataúd de estos jóvenes. Y nos preguntamos qué pasa como sociedad. Pero la pregunta es, ¿dónde estuvieron estos padres y qué hicieron para educar a sus hijos en el temor de Dios? No es a través de estas enseñanzas que el mundo está presentando como una opción de instrucción a nuestros hijos. Sabemos que el mundo se pone cada vez de mal en peor, en incremento de la maldad. Y todas estas organizaciones mundiales que son apoyadas por los gobiernos dan instrucciones para que en las escuelas se enseñen otros modelos extraños a los preceptos de Dios con el fin de instruir la mente de nuestros hijos. Muchos padres tienen temor cuando sus hijos van a ir a la universidad porque ellos dicen, mis hijos se van a perder o los van a confundir con las filosofías y con las ideologías que se enseñan en la universidad. Pero como bien decía un maestro de las Escrituras, mi preocupación no es cuando un joven vaya a la universidad, porque entonces quiere decir que el resto de su tiempo atrás no fue una persona que sus padres dedicaron tiempo en la instrucción. Y ya a esa edad es bien difícil poder marcar esta instrucción en nuestros niños, por lo cual la importancia de enseñarles desde pequeños a nuestros hijos el temor de Dios, el conocimiento de la verdad, como decía Charles Spurgeon. Enséñales a tus hijos desde temprano, porque ellos pecan desde temprano. Instrúyelos, pero asegúrate que tú mismo andas por el camino, porque hermanos, no podemos instruir, no podemos redarguir y no podemos corregir a nuestros hijos si nosotros mismos no andamos por el camino, si no damos el ejemplo a nuestros hijos en obediencia a nuestro Señor. Qué importancia ellos le van a dar a lo que nosotros les enseñamos. Así que la instrucción y la corrección no son simplemente palabras sacadas de un manual como cualquier libro, sino tienen que ver también con que nosotros estamos caminando y obedeciendo las leyes de Dios, en la manera en que nosotros adoramos al Dios vivo, en la manera en que nos presentamos delante del Dios vivo como un ejemplo para nuestros hijos. De esa manera ellos prestarán su oído a la instrucción de su Padre. Los proverbios están llenos y una de las palabras más comunes que se repiten es: oye, hijo mío, la instrucción de tu Padre, estar atento a las razones de tu Padre. Pero la manera en que nuestros hijos nos escucharán es por la conducta, por la moral, por la obediencia que nosotros reflejamos acerca de Dios. Si no, el mensaje será ineficaz, será infructuoso.
importante nuestra labor como ejemplo también. Ahora, hermanos, ¿qué comprende la corrección para nuestros hijos? Porque no es simplemente dejar algo como abstracto, simplemente una palabra, sino el proceso que lleva la corrección en nuestros hijos. Y hay elementos claves en este proceso de la corrección. Y el primero es el arrepentimiento, luego la confesión, luego el perdón, el abandono del pecado y finalmente la restauración. Mencionamos que no solamente debemos dejarlo en la etapa de redarguir, de hacerle ver su pecado, sino que debemos llevarlo en ese proceso de corrección. Y la manera en que la Biblia lo presenta es que debe de arrepentirse, que debe de confesar su pecado, que deben recibir el perdón de Dios y que deben también abandonar el pecado. Finalmente, la restauración es volverlos a poner de pie. Sin embargo, en esta mañana veremos el primer punto que nos habla acerca del arrepentimiento en este proceso de la corrección con nuestros hijos. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentirse significa literalmente cambiar su forma de pensar. Es una palabra que en griego significa metanoia y su traducción al español es un cambio de mente, una manera diferente de pensar. Y aquí es donde comienza la corrección con el arrepentimiento, nuestra manera de pensar. Pero esta palabra no significa como que alguien en su estado caído un día dice: ah, mira, voy a cambiar y voy a amar las cosas de Dios y voy a comenzar a corregirme a mí mismo. No, eso no es el significado de la palabra cambiar su forma de pensar en el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es un don que es producido por la carne. El hombre en su estado caído no puede experimentar un arrepentimiento conforme a Dios. Pues lo que muchas veces hay en el hombre es ese sentimiento de culpabilidad y la búsqueda de liberarse de esa culpabilidad utilizando medios humanos, pero que son infructuosos. Pueden tapar un hoyo en un momento, pero al siguiente está cavando otro hoyo. Pero esta palabra arrepentimiento en la Biblia tiene que ver con un cambio en la forma de pensar. Estamos hablando de que la vida de Dios es impartida en esa persona. Hay un cambio de nueva naturaleza y hay una transacción espiritual en donde Dios quita el corazón de piedra, el corazón malo y perverso, y da un corazón de carne que pueda amarle. Y esa palabra es arrepentimiento, cambiar su forma de pensar para vivir en este mundo. Aquí es donde comienza, hermanos, la corrección y el resultado inicial de haber sido redargüido, expuesto a la palabra de Dios, al quebrantar los mandatos de Dios, la ley de Dios, es un cambio de pensamiento, donde la persona se da cuenta de cuán pecaminoso es este accionar de quebrantar la ley de Dios, el Dios santo, el Dios misericordioso. Él reflexiona porque es redarguido conforme a la palabra de Dios y es direccionado a este arrepentimiento para que tenga un cambio de pensamiento. Y entonces dice: sí, cada pecado que cometemos es una ofensa, es una traición a nuestro Creador. El sacrificio, cada gota de su sangre por sus elegidos, ¿cómo puedo yo entonces blasfemar su nombre, manchar su nombre con cada pecado que yo cometo? Y esto nos lleva a la tristeza por el pecado y a un cambio de pensamiento. Es un cambiar de opinión, es el primer paso hacia el cambio de vida. Algunos pasajes que
que nos hablan del arrepentimiento en la Biblia lo encontramos en Hechos capítulo 3 verso 19. Dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Así que note ahí que estos elementos que lo menciona ahí, para que al hombre le sea quitado su culpabilidad de una manera total, borrando todos sus pecados, porque el sacrificio de Cristo fue para quitar los pecados pasados, presentes y futuros de aquellos que serían llamados a la fe salvadora. Dice, pero también hay implicaciones en esa vida. Debe de haber un arrepentimiento constante y diario y un volverse a Dios, que es lo que significa un cambio de pensar, un cambio de mente. Y el texto nos dice ahí: arrepiéntanse por cada pecado, no minimicen su pecado. Debemos enseñarles a nuestros hijos que cada pecado cometido no hay grandes ni pequeños, que todo pecado es una infracción delante de nuestro Dios. Pero también cuando nosotros como padres quebrantamos sus mandamientos pecando contra Dios, debemos darle ejemplo nosotros de un arrepentimiento y de volvernos a Dios. Y decirle: hijo, yo he pecado muchas veces, llamándote al orden de manera inapropiada. Me he dejado ir por la ira, y la Escritura nos dice que quítense de nosotros toda ira y contienda y toda palabra deshonesta. Y cuando cometemos estos pecados delante de ellos, también es la oportunidad de que ellos vean nuestra debilidad, nuestra dependencia de Dios, en un arrepentimiento, en un volvernos a Dios. No esperamos que nuestros hijos nos vean como esas personas de apariencia perfecta, sino en debilidad, sino en reconocimiento también de nuestra propia pecaminosidad. Y nos volvemos a Dios en arrepentimiento. El fin de todo esto es que a nuestra alma venga ese descanso y ese refrigerio delante de Dios. Porque el pecado nos aflige, el pecado nos desgasta por dentro y nos quita la paz. Por el arrepentimiento y el volvernos a Dios, trae ese descanso para nuestra alma de parte del Señor. Mateo capítulo 3, verso 8, nos dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, requiere un fruto, no solamente una acción monótona para seguir un paso, sino que debe de haber una evidencia, un cambio, ese cambio de mente, de aquello que hemos ofendido a Dios, debe de llevarnos, volvernos de eso, a ese camino de santificación, produciendo frutos que demuestren delante de Dios un arrepentimiento delante de la iglesia. Arrepentimiento es entonces el cambio en su manera de pensar acerca de sus creencias, actitudes y comportamientos. Estas son las partes que trabajamos también con nuestros hijos. Hay creencias que entran por la mente a través de la televisión, incluso dentro de los maestros en las escuelas. Pero debemos asegurar que tienen las creencias verdaderas de las Escrituras, para que muestren actitudes correctas, sea que estemos con ellos o no estemos. Porque una cosa puede hacer que ellos se comporten delante de nosotros de una manera distinta,
pero cuando están con otras personas son terribles. Pero el conocimiento y la creencia de la palabra de Dios debe moldear las actitudes de nuestros hijos y regir sus comportamientos también, de manera que esto es algo que viene desde el interior para ser manifestado en el exterior, en esta actitud y comportamientos conformes a la regla de conducta que debe de ser impartido en ellos. Es arrepentirse de sus pecados y producir un cambio en su estilo de vida como evidencia externa de su deseo de ser diferente. Algunas veces estamos viendo alguna película y en la película no podemos controlar las cosas que van a decir muchas veces, y ahí de repente estamos con nuestros hijos, pero uno adhiere, dice, esta persona dijo una mala palabra en la película. Entonces, sí es cierto, estas son películas que se hacen y muchas veces no podemos controlar ese tipo de cosas, pero sí sabemos que en nuestra casa no decimos malas palabras, no mentimos, por lo cual no debemos hacer lo que el mundo hace. Yo le hago esa pregunta directa a él. Su papá miente, su papá dice malas palabras, o su mamá escucha. No, me dice él. Bueno, no debemos hacer lo que el mundo hace, sino lo que Dios nos ha mandado hacer en su palabra y en la manera en que nosotros debemos de vivir. Así que esta evidencia externa, este deseo de ser diferente tiene que ver con el poder de su palabra y la manera en que nosotros corregimos a nuestros hijos. La Biblia es indispensable para nuestra labor de instrucción a nuestros hijos. Es nuestra regla de fe y conducta para que seamos semejantes a Cristo. Es nuestro trabajo invertir tiempo con nuestros hijos. Ahora, en esta época donde todas las cosas se quieren solucionar de una manera veloz, los padres ahora llevan a sus hijos a los psicólogos para que ellos hagan esa tarea supuestamente de ver qué es lo que le pasa. Pero ya hemos visto por la Escritura que la única manera de que puedan ellos ser transformados desde adentro es con el conocimiento de la verdad de Dios, el reconocimiento de su pecado y la necesidad de un Salvador. Así que la Biblia es indispensable en esta tarea, hermanos, y no podemos dejarla a otros medios, a otras personas, porque es la manera en que nosotros seremos semejantes a Cristo. Debemos entonces explicar a nuestros hijos la base bíblica de todo lo que se hace en el proceso de corrección. Hoy en esta mañana estamos viendo la primera parte del proceso que tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Cómo lo hacemos? Debemos llevarnos a la palabra, o mejor aún, colocar la palabra dentro de sus hijos. Recordemos al buen Timoteo, que desde la niñez había aprendido las Escrituras, pero ¿quién se las enseñó? Su abuela y su madre. De manera constante le instruían en la palabra de Dios y le amonestaban, y obviamente eran mujeres piadosas que modelaban la verdad de Dios. Recordemos a este joven y tengamos en cuenta también que cuando pase a sus hijos a través de los diversos elementos de la corrección, los está haciendo en parte con la esperanza de que ellos aprendan a hacer algún día estas cosas por sí mismos. Cuando ya Pablo le escribe las cartas a Timoteo, ya era un pastor joven que había sido establecido en la iglesia de Éfeso para corregirlo
fue eficiente para abordar el problema con los falsos maestros, con cosas fuertes dentro de la iglesia, pero el depósito que se había invertido en ellos, con las sanas palabras, la sana doctrina, lo había nutrido como su alimento sólido, estas palabras higiénicas, para que él pudiese utilizarlas en aquel día, en el momento en el que el Señor le había llamado a hacer el ministerio. De igual manera, hermano, la tarea de la instrucción, de colocar la palabra dentro de nuestros hijos, no es algo infructuoso, no es algo en vano, aunque muchas veces cueste poder que nuestros hijos pongan la atención con la distracción, pero debemos hacerlo de manera constante. No depende de nosotros los resultados, sino que descansamos en la gracia de Dios que utiliza su palabra viva y con la obra del Espíritu la aplica de manera constante en la mente y en el corazón de nuestros hijos. De manera tal que cuando estos hijos crezcan y vayan a las universidades, no tengamos temor de que sean confundidos con las ideologías y filosofías de los maestros y de las organizaciones del mundo, porque habremos hecho el trabajo antes y ese cimiento de la verdad estará en su mente y su corazón. Confiando en la esperanza de la gracia soberana de Dios, que toda esta labor que realizamos es con el fin de que sean llevados a la salvación eterna. Así que el fruto del arrepentimiento es la evidencia tangible que, por ejemplo, encontramos cuando Juan el Bautista, en su llamado de preparar el camino al Señor, estaba utilizando el mensaje del arrepentimiento, estaba buscando en la vida de aquellos a quienes él predicaba el bautismo de arrepentimiento. Él les llamaba con palabras fuertes. ¿Quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Les mencionaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estaba también anunciando la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que él, después de exhortarlos a toda la multitud, entre ellos los principales de la sinagoga, los judíos, los estaba exhortando a dar frutos dignos de arrepentimiento. Mencionó cosas específicas a individuos específicos que le preguntaron qué podían hacer para demostrar que se habían arrepentido en realidad. Y encontramos en Lucas capítulo 3, verso 8 al 15 estas situaciones. Si alguien puede leerlo en voz alta para que me pueda ayudar de qué manera Juan el Bautista les habla acerca de estos frutos de arrepentimiento. Alguien con una voz de trueno. Capítulo 3, verso 8 al 15. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hasta el 15. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también pues unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis
contentados con vuestro salario, y contentados con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Notemos ahí que Juan anuncia la verdad de manera fiel. Él dice, por tanto, el que no da frutos de arrepentimiento, ya el hacha está puesta en el árbol para ser cortado. O sea, él está poniendo el peso de la responsabilidad de la obediencia a los mandamientos de Dios, que aquellos que no lo están haciendo serán cortados de manera segura. También en su mensaje de advertencia y de juicio contiene detrás de ello la misericordia y la gracia en el Evangelio. Le redarguye esa tarea de instrucción, de redarguir a nuestros hijos, haciéndoles ver su culpabilidad, pero también los lleva al arrepentimiento, exhortándolos a que hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué le dice a los que te piden vestido? Bueno, una manifestación de que has nacido de nuevo y que hay arrepentimiento y comparte la justicia de Dios, es que tú das también al necesitado como una muestra de piedad. No extorsiones. Muchas veces en las iglesias hay personas que son extorsionadoras aún, pero el Evangelio llama al arrepentimiento. Si ha habido un cambio de mente, un arrepentimiento, entonces deben manifestarlo de manera externa, no siendo un extorsionador, no aprovechándose de los desprotegidos. Menciona ahí varias cosas como exhortaciones para mostrar frutos dignos de arrepentimiento, porque no se trata, hermanos, de un conocimiento meramente literal de la Escritura, sino de cuánto las Escrituras nos afectan en la manera en que nosotros vivimos y manifestando estas obras que Dios preparó de antemano. Así que Juan el Bautista